va? Siempre la propuesta los domingos aquí en el Canal 11 de Punta del Este es hacer la pausa, tomarnos el tiempo. Y en esta oportunidad, como siempre, con un rico cafecito, vamos a hablar de la medicina. Es una temática que la traemos muy seguido aquí en Un Café con Nico. Estoy aquí acompañado por el médico argentino, investigador, filósofo, deportólogo, pediatra. Bueno, tiene muchos títulos más que faltan, pero para poder conversar en esta linda tarde con Gonzalo Pérez Mar. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con el café, Cafecito. cafecito ahí listo para poder charlar. Bueno, la propuesta es tratar de hablar de medicina con toda tu trayectoria en relación principalmente a un tema interesantísimo, que fue esta tesis que elaboraste aquí en la Universidad de Buenos Aires, muy compleja y la verdad que de un tema apasionante que tiene que ver con la enfermedad, los enfermos, puntualmente la identidad del sujeto enfermo. Un tema apasionante y que no se habla mucho, ¿no? Exacto. Sí, es un cruce, es mi tesis de doctorado de medicina, pero en realidad es un cruce entre las dos disciplinas que yo más quiero, que son la medicina y la filosofía. Soy filósofo, amo la filosofía y mientras estudiaba la carrera, yo la carrera de filosofía la hice cuando ya estaba haciendo la residencia de pediatría y muchos años después. Y un poco en toda esa línea teórica que fui atravesando a lo largo de la carrera, fui construyendo la idea de atravesar a la medicina con la filosofía y aplicarla como excusa, te diría, dentro de una tesis de doctorado de medicina. Y me lo permitieron, me estimularon, docentes de ambas facultades me apoyaron mucho y bueno, así fue como durante muchos años estuve investigando algo que yo creo que es como quizás la excusa para hablar de una forma bastante general de lo que pasa cuando nos enfermamos. Porque cuando nos enfermamos nos sentimos mal. ¿Qué significa eso? Me siento mal, ¿no? Porque se siente mal va mucho más allá de algo Sí, sí. físico, emocional, psíquico, etc. Entonces, un poco es qué le pasa a la identidad de la persona que se enferma, la identidad del sujeto enfermo. Y tomando la identidad, que es una noción que en filosofía arranca desde, como noción, te diría, de lógica y después matemática, desde Aristóteles, en donde uno dice A es igual a A, la identidad, ¿no? Algo es idéntico a sí mismo, A es igual a. Y Heidegger, después, muchos años después, otro filósofo alemán, retoma esta idea y dice, momento, en donde A es igual a A, en realidad hay una A que es igual a otra A. Es decir, Bien. ya dentro de la noción básica identitaria más nuclear, hay diferencia. Digo, la identidad está determinada en gran parte por la diferencia. Estoy resumiendo mucho, pero esto hace que teóricamente en la filosofía se pueda empezar a pensar, hace muchos años, en que dentro de la identidad puede haber mucha diferencia. Es decir, cuando nosotros somos Nico, Gonzalo, somos de alguna manera, somos el mismo de toda la vida, pero hemos ido cambiando muchísimo. Hemos Con el paso del tenido, tiempo. con el paso del tiempo, lo que vos decís del tiempo es fundamental, con el contacto social, con la influencia de la cultura sobre nuestras personas, con los hechos que hemos ido, en los que hemos ido participando, las acciones que hemos tomado. Es decir, de alguna manera somos actores de nuestra historia, ¿no? Y es importante este punto porque yo una de las cosas que elijo es, digo, la identidad se estudió tanto en la filosofía y en otras disciplinas, que yo quise decir, bueno, ¿qué tipo de identidad es la que estoy considerando yo? La identidad narrativa. Es decir, si yo te pregunto, ¿quién sos vos, Nico? Vos me podés pasar un mapa genético tuyo que te hayas hecho, un mapa muy completo, me podés pasar tu DNI, me podés pasar tu quit, me Todo, podés todo lo que pasar los sepas. datos básicos y yo no voy a saber nada de vos. La verdad que no voy a saber nada. A la larga, nada voy a saber. Si yo si vos me querés decir quién sos vos, me vas a contar una historia. Me vas a decir, yo soy Nico, nací en tal lugar. Tiene que ver mucho con esto de las historias personales, bueno, de todo lo que estamos conversando. Hacer relación mucho en esta tesis a distintas definiciones, como es el caso de la enfermedad, por ejemplo. Es un tema apasionante. Es que sí, porque casualmente uno dice, bueno, mi identidad es identidad narrativa, ¿no? Ah, Es la narración de mí mismo a lo largo del tiempo. Vos lo dijiste clarísimo. ¿Qué pasa? Esta noción, me voy a poner un poquito complejo, pero no tanto. sí, Digo, el sí mismo, ese que soy yo, que soy siempre igual, qué sé yo,
¿soy siempre el mismo? Este sí mismo que soy yo, ¿soy siempre el mismo? Hay ahí una cosa medio como dialéctica y medio pendular entre soy siempre el mismo porque tengo un cierto temperamento y tengo una forma que soy reconocible física, de carácter, todo, pero por otro lado voy cambiando un montón de ideas, voy prometiendo cosas que no cumplo, Sí, sí. voy teniendo un montón de vicisitudes, conozco Aprendiendo gente, también. voy aprendiendo, voy desaprendiendo cosas, digo, voy haciendo cosas que tienen consecuencias, me atraviesa una cultura, me atraviesa la historia. Ahora, esa identidad que es narrativa y que incluye la diferencia y las variabilidades que hay, los cambios, hay un momento en que se ve atravesada por otra noción que es fundamental, que es la de la enfermedad. Es decir, ¿qué pasa con esa historia mía cuando de repente tengo una enfermedad grave? Pensemos en enfermedad grave, tengo una enfermedad mortal, o que yo considero que va a ser mortal, o que la gente considera que va a ser mortal, o tengo la final del torneo de fútbol 5 con mis amigos de toda la vida, que siempre salimos últimos, y este año, por alguna razón, estamos primeros, llegamos a la final, mañana juego, me viene a ver mi familia, le conté a todos mis amigos, es un momento, me estoy cuidando y bajando la escalera me hago un esguince grave. ¿Es gravísimo el esguince? No, me voy a curar. Es un impacto fuerte. Pero de repente el impacto en esa historia mía de vida, en lo que significa para mí el fútbol, porque me llevaba mi papá de chico, mi abuelo había sido futbolista, falleció cuando yo era chico, lo que vos quieras agregarle. El pianista que está por dar un concierto y se da cuenta que se encarnó la uña de la mano. Lo que sea. Digo, de alguna manera, cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, cuando tenemos lesiones, cuando tenemos un accidente, hay algo en esa narración de nuestra historia que se interrumpe, que se frena, que se daña, que se altera muchísimo. Y un poco mi tesis va sobre eso. ¿Qué pasa con la identidad narrativa del sujeto cuando se enferma? Después hace mucha mención que me pareció muy interesante. Bueno, les cuento que estoy charlando con el médico argentino, Gonzalo Pérez Marc, tiene un montón de títulos, así que ya se los dije, filósofo, deportólogo, pediatra, investigador, por supuesto, hoy en la actualidad viaja mucho, pero a esta relación también de el médico con el paciente enfermo, ¿qué pasa con eso y qué pasa con el hoy, con ese tema? Bueno, una de las cosas que yo planteo es, bueno, venimos con la identidad narrativa, más o Sí, menos lo entendimos, sí, sí. aparece la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es simplemente el germen que aparece, la enfermedad es el síntoma que yo tengo, la enfermedad es que alguien me diga estás enfermo. Yo me había dado cuenta, no sé, tengo un laboratorio, tengo una leucemia por ahí en el laboratorio. Pero yo me sentía bien. O al revés, yo me siento muy, muy mal, estoy muy deprimido. Y el médico me dice, usted no tiene nada. ¿Qué es la enfermedad? Entonces digo, de alguna manera yo también complejizo un poco ese concepto y digo, bueno, la enfermedad es como una representación múltiple. Es decir, es un conjunto de subnociones que hacen a una noción principal, que es una representación que yo tengo de eso, una representación que los demás tienen de eso, y que es una mezcla entre cuando estuve sano, cuando estoy enfermando, cuando ya estoy enfermo, cuando me voy curando, no hay un punto fijo, ¿no? Como me vuelvo a enfermar, es otro tema que vos traes que es súper interesante. Cuando me vuelvo a enfermar, tengo una cirugía de columna porque tuve una lumbalgia gravísima, un caso personal, gravísima, gravísima, me operaron de la columna, todo. El día de mañana, dentro de 5 años, estuve bien, me recuperé, dentro de 5 años, yo tengo un dolor lumbar intenso. Y vos al mismo tiempo tenés un dolor lumbar intenso. ¿Vos crees que vos vas a vivir igual el dolor lumbar intenso? No. Que por ahí estuviste levantando algo, te contracturaste. Que yo, que digo, uy, me voy a tener que operar de vuelta, yo no tengo nada grave, vos tampoco, y yo lo vivo como si me estuviese muriendo. Entonces, la historia, lo que piensan los demás. Tengo una enfermedad gravísima que es absolutamente curable y yo tengo los medios para llegar a ese tratamiento. Pero los demás piensan que yo me voy a morir. ¿Y qué pasa con el contexto en ese sentido social? Porque vos también haces foco de un tema que muchas veces no tenemos tanta información y que muchas veces los ámbitos familiares reaccionan automáticamente, pero sin tener noción de qué es lo que está pasando, ¿no? La metáfora social de lo que es mi enfermedad, ¿no? No es tanto, a veces lo más grave para la persona que está enferma no es tanto lo que la enfermedad realmente le hace, sino en el lugar en donde todos los demás lo ponen porque tienes enfermedad. Vos lo colocan. Exactamente, que totalmente, y que está determinado a veces socialmente, ¿no? Recordemos la pandemia. Sí. Había gente que tenía una virosis común y corriente, porque el COVID solo le daba eso. Personas jóvenes, sanas, supongamos.
Y era visto como una persona que podía poner en riesgo la vida de todos sus familiares, ¿no? Y en algún momento como un irresponsable que osaba moverse de una habitación o de lado. Digo, hay una metáfora que determina. Susan Sontag, que fue una filósofa, una pensadora, una de las más grandes del siglo XX, ella tuvo cáncer de mama, recuerdo, y fue tal la angustia que sintió porque todos los demás la daban por muerta. Ella se curó del cáncer de mama, con radioterapia se empezaba a usar en ese momento. Y fue tal la angustia que escribió un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, en donde ella dice, lo peor que me pasó a mí no fue la quimioterapia de los rayos, fue que la gente me diera por muerta. Fue mucho más angustiante la metáfora de la enfermedad que me cargaban los demás que lo que tuve. Y vos sabés que después, por la radioterapia, terminó teniendo un linfoma y falleció por el linfoma. Ella. Pero escribió un libro maravilloso y ella después aprovechó eso para analizarlo con el SIDA. Digamos, gente que tenía acceso al triple esquema y que podía tener una enfermedad. Hoy es una enfermedad crónica para muchas personas que pueden pagar el tratamiento, pueden tenerlo o viven en países que lo pueden adquirir. Y sin embargo, durante muchos años eso era sinónimo de perversión, de estar premortem, ¿no? Y era eso de rechazo, de exclusión. Lo podemos pensar en la discapacidad, lo podemos pensar en un montón de ámbitos, ¿no? Digamos, cuánto afecta a veces más lo que piensan los demás y lo que la sociedad, el lugar en el que te pone la sociedad, y que muchas veces es un lugar de exclusión. Entonces, juntemos lo que le pasa a tu identidad. Pensá que tu identidad, la historia de tu vida, de repente estás internado, la empieza a narrar alguien. La historia clínica no la escribís vos ni la podés tocar muchas veces. Entonces, ya te están hasta narrando la historia a otros, ¿no? Tenés este sistema de exclusión por la metáfora, esta sensación de angustia extrema que te da más participar del sistema, lo que vos decías, del sistema de salud. Está en una relación muy desigual en la relación médico-paciente. ¿Qué pasa con eso? Porque, a ver, más allá que vos lo tocás en la tesis, hoy hay más llegada del médico al paciente, bueno, se ha aprendido mucho más en ese tema. ¿Cómo se maneja hoy eso? Yo creo que hoy el paciente ha recuperado un poco del poder que no tenía, digamos. La medicina ha tenido a lo largo de la historia un poder, ha sido un poder hegemónico, ¿no? Un biopoder, dice Foucault, en donde lo que hacía a partir de su mirada, de su análisis clínico, de la distancia, de tener que objetivar a la persona, es decir, yo necesito medirlo, sacarle laboratorio, pesarlo, calcular cuántos líquidos tiene, cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Es como medio que los médicos y las médicas lo que tratamos es de convertir al sujeto en un objeto de estudio. Muchas veces por la angustia que significa estar con la enfermedad, con esto no tiene ni siquiera, es algo malo, digo, mal hecho es algo mecánico. Es con una intención de clasificación, de lo que decía Foucault, la clínica de la mirada, ¿no? Esta cosa de me pongo desde afuera para tratar de objetivar la situación lo mejor posible y darle a lo que la gente pide, que es un diagnóstico certero y que entonces tenga un tratamiento determinado y esté clasificado dentro de los parámetros que consideramos normales. Canguilhem es otro filósofo que analiza a qué consideramos normal y a qué no. Claro. Pero no nos vamos a meter en eso. Pero digo, la medicina de alguna manera ha determinado a lo largo de la historia la estética. Cuándo está bien tener pelo, cuándo no, cuándo está bien tener la piel de un color, cuándo no, cuándo está bien tener cierta altura, cuándo no, cuándo está bien tener cierto peso, o cierta estética, o cierto color, o lo que fuera. Digo, y ese poder ha dejado muchas veces a los sujetos enfermos, que son parte de todo este sistema, ni hablar a partir de la institucionalización, la aparición de instituciones que Foucault comparaba a los hospitales con cárceles, ¿no? Yo siempre digo, hay dos lugares en los que te puedes fugar, una cárcel o un hospital. Y de alguna manera todo esto ha ido conjurando para que ese poder que tiene el paciente se fuera disminuyendo muchísimo y quedara en un lugar de no poder el paciente. Y no poder es no poder hacer. No me dejan hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo mover allá, no me puedo sacar la vía, no puedo... Es no poder, es no poder hacer. ¿Y cómo hacemos hoy? Porque el paciente tiene más información. Hoy tenemos información de todo, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene algo y llega a ese diagnóstico con el médico, ¿cómo se planta? Yo creo que los pacientes han adquirido cierto poder a partir de eso, ¿no? Porque la información es poder. Y porque también se ha ido, hay una parte mala, que es que se ha ido bastardeando mucho la profesión médica. La profesión médica hoy realmente es una profesión,
sigue siendo obviamente mucho más rentable y agradable que un montón de otras profesiones, no hay que dudarlo eso, pero ya no es te diría, como el techo de las profesiones, como lo fue en algún momento, en donde incluso el médico, eso era muy típico, se consideraba que sabía de todo, ¿no? De economía, Sí, manejaba sus sí. cuentas, las instituciones las manejaban, los hospitales los manejaban solo los médicos, por ejemplo, en todo sentido. Y no sabemos de marketing, de abogacía, no sabemos de todo nosotros. Pero bueno, ese lugar también social que tenía el médico, con el médico de familia, ha ido cambiando la medicina, entonces digo, de algún lado toda esa mercantilización que hubo, hizo que el médico estuviera en un lugar de mucho menos poder hoy en día, incluso muchas veces sometido a violencia, a ¿Está destrato, más observado hoy el médico? muy absolutamente observado, y todo el tiempo su conocimiento, que es difícil de adquirir, que es muy específico, que es muy técnico, que lleva muchísimo tiempo, realmente manejar con facilidad, nunca es con facilidad total, pero digo, manejar en forma constante y segura. Por eso existen las residencias. Uno termina medicina y hasta que no empiezas la práctica de tu especialidad y después la subespecialidad. Y digo, realmente se requieren muchos años para agarrar un montón de datos y decir, a mí me parece que acá lo que está pasando es esto, quizás la mejor opción para lo que pude ver de vos es esto. Y digo, requiere mucho tiempo, es difícil, no es fácil. Es difícil tener una mirada semiológica y que incluya lo empático y que incluya el tiempo y la Las dedicación para relaciones conseguir humanas. poder cultivar esa relación con el paciente para que realmente... Y requiere mucho esto, el paciente se llama paciente, mucha paciencia también por parte del paciente. Bueno, todo esto está muy roto hoy por cómo ha ido virando la mercantilización de la medicina. Y claro, el médico tiene mucho menos poder y está en una situación en donde ese conocimiento que es tan difícil de adquirir, de repente está puesto en duda constantemente. Está puesto en duda por la tecnología, por las redes sociales, por el exceso de El información. exceso de información, sí, el exceso de información. Yo siempre digo, si uno estando dentro de la medicina quiere conseguir información científica de calidad, tiene que gastar un montón de dinero y tiene que seleccionar ciertas publicaciones, ciertas organizaciones que difunden información, pagar muchas veces por la información. Yo creo que eso debería cambiar para mí. Hoy también hay algo ahí que no funciona, ¿no? Que adquirir el mejor tipo de información es muy cara, también incluso para los que somos médicos y médicas. Y de repente eso mismo que lleva mucho tiempo y que es muy específico, que es información que está conseguida obtenida a partir de todo un método científico que tiene que estar validado por colegas, etcétera, hoy está puesto en juego con lo que dice un influencer en 2 minutos en TikTok. O sea, y tenés que discutir con eso, ¿no? Y entonces sí, es mucho más complicado generar seguridad y tranquilidad en el paciente, en la paciente, para poder seguir con el tratamiento por el camino que uno cree que es el mejor. El tratamiento o el acompañamiento, ¿no? Muchas veces el tratamiento es acompañar, Sí, no es sí. curar, es simplemente ir acompañando en el proceso de enfermedad, de En salud de enfermedad. en este trabajo que vos hiciste, hablas de la unión que tiene la medicina y la filosofía también. Le das una gran preponderancia a ese tema, ¿no? Sí, yo me pregunto en un momento, bueno, ¿por qué deberíamos filosofar sobre medicina, no? Está bueno. Sí, y me remito un poco al origen. Estas disciplinas arrancan juntas, siglo V, VI antes de Cristo, arrancan en la antigua Grecia con realmente una serie de personas que se dan cuenta que obviamente todo lo humano escapa a solamente lo físico o solamente lo espiritual y empiezan a tratar de buscar esas conexiones y a escribir sobre eso, desde Hipócrates, pasando, bueno, como te decía, otros griegos, pero después también romanos, y en la Edad Media tenés también un montón de Galeno, Sí, hasta sí. un Se montón de expande personas todo. Sí. en donde vos tenés un primer camino en donde los que eran médicos eran filósofos, o sea, los primeros autos llamados médicos eran filósofos y no había manera de que no lo fueran y claro, eran las dos cosas, ¿no? Y luego de la Edad Media esto se empieza un poquito a dividir porque, bueno,
Obviamente igual todos los que eran médicos o estudiaban ciencias del cuerpo del organismo, de los organismos, tenían una formación filosófica muy importante, eran discípulos de grandes filósofos, muchos eran filósofos y médicos también, pero después con la llegada, digamos, de la modernidad, con Descartes planteando esta, en uno de los mejores libros filosóficos para mí, las meditaciones metafísicas, y en el discurso del método, pero sobre todo en la meditación metafísica plantea esta, te diría, dualidad entre cuerpo y alma. Descartes tampoco la resuelve porque termina diciendo, la verdad que sí, son cuerpos una cosa, el alma otra cosa, pero en realidad están unidas porque cuando a mí me duele todo el alma, con lo cual se da cuenta que eso no... Pero de alguna manera eso abre todo un camino que hace que el mundo de la filosofía siguió por el lado más metafísico y el mundo de la medicina, también de la mano con los cambios que hubo en ese momento de conocimientos de microscopía, de tejidos, de la caída de el oscurantismo religioso de la Edad Media y la posibilidad de trabajar con cadáveres y disecarlos, etcétera. Obviamente hubo un mundo muy médico dirigido a lo mecanicista, organicista, y el mundo filosófico siguió más por un lado metafísico, que luego termina en el siglo XX incluso con otras disciplinas, como la sociología, muy separadas de la medicina, ¿no? Y un poco, de alguna manera, se dividió un camino que no se debería haber dividido, porque cuando nos sentimos mal, no nos sentimos mal solo físicamente, nos sentimos mal emocionalmente, metafísicamente, Y te hoy, de diría. acuerdo a tu actualidad, ¿cómo ves que están cerca o están lejos? Yo creo que a esta división hubo una reacción, ¿no? La instrumentalización de las personas en la Segunda Guerra Mundial también generó un rechazo muy grande, esta mirada de que, bueno, el sujeto es el centro de todo y es una mecánica que va funcionando y hay una mecánica social que también funciona y que es maravillosa y que todo se va dando de cierta manera y de repente llegó la Segunda Guerra Mundial. Y dijimos, no, falló todo acá. Y ahí viene la posmodernidad, ¿no? Un poco también a decir, bueno, quizás el centro no es el lenguaje, nace el psicoanálisis, digo, se desarrolla mucho más la Muchas cosas. psicología, se desarrollan digamos, otra forma de pensar la filosofía, ¿no? La filosofía posmoderna, que vuelve un poco a la metafísica y vuelve a un montón de cuestiones, y en donde empieza a haber una nueva reconexión entre, bueno, todas las terapéuticas New Age son de alguna manera la búsqueda de la gente por decir, después uno puede coincidir o no, Sí, si terapeutas si holísticos, como alguna, surgió ahora. claro, Sí, Lolita, sí, toda la sarta de cosas sí, que sí que hay. hay, y que tienen que ver, yo a veces digo, a mí me causa gracia porque ese tipo de terapias tratan de validarse científicamente como con el método científico. Obviamente no lo logran, pero en realidad son aplicables a la parte emocional de la persona. Evidentemente la Sí, gente las sí, necesita y las va a sí, buscar sí, por sí. algo, porque Hay hay un espacio que no está siendo cubierto por la medicina tradicional. hay una gran necesidad. Claro, y hay una necesidad que cubrir. Por supuesto que en muchos lados esto lo cubrió la psicología, el psicoanálisis, pero también el arte y en mucha gente, bueno, Sí, sí, la religión, muchísima todo, gente, todo. que eso existió siempre, pero por supuesto que hubo una búsqueda de otros caminos. Y ahí te das cuenta que hay una necesidad, un pedido de la gente, decir, a mí, sinceramente, me duele el alma también, no me duele solamente esto. A mí la verdad es que no me alcanza con que me traten, yo necesito que me acompañen, yo necesito que me miren de una determinada Sí, manera, sí, afecto, la amor, noticia todo. necesito me la den de una cierta Todo. manera, sea buena, sea mala, necesito que respeten mi privacidad cuando estoy internado, me gustaría que me explicaran mejor, me gustaría que la gente se presentara. Digo, detrás de todas esas exigencias que a veces son hasta te diría, se aplican muchas veces, la gente las reclama en tanto clientes en una Sí, institución sí, de sí. salud, en realidad tienen que ver con acompañar al otro no solo en la cura física, sino también en todo lo que es este atravesamiento que se da en la identidad del sujeto cuando se enferma. Ahora, para un médico en tu profesión, que estás en distintas áreas, que viajas mucho, que estás actualizado, ¿qué rol juega la comunicación? Fundamental. Fundamental. Te saco de la parte No, pero técnica de es todo tu que es conocimiento. fundamental, fundamental. Porque fíjate que todo lo que estamos diciendo es algo que tiene que ver con las relaciones interhumanas. O sea, son a la larga, primero, cuando uno se enferma, ya el lenguaje de su propio cuerpo cambia, ¿no? Digo, ya hay algo incluso
en donde uno se empieza a conectar y a comunicar con eso que por ahí considera como el sí mismo completo que está alterado, o de repente lo que yo llamo la otredad del cuerpo, este tobillo que no soy yo, que me está complicando a mí la vida, pero soy yo, obviamente que soy yo. Hay un lenguaje del dolor, ¿no? De la queja, del grito, de la posición, que lo leen nuestros familiares. Ya hay una comunicación inmediata de lo que está sucediendo. Cuando uno se acerca a un médico, la forma de transmitirle sus signos, los signos los va a tratar de descubrir el médico, en función de lo que uno le deje ver. Los síntomas son lo que uno le narre al médico, y en función de lo que el médico pueda o la médica escuchar, leer, decodificar, comprender respecto a los silencios, indagar, abrir para que se pueda expresar, etc., va a depender. Mira, nosotros en medicina siempre decimos, esto lo puedes ver en cualquier lado del mundo. Yo estoy seguro que vas a cualquier país del mundo y lo preguntás, y todos, lo primero que te dicen la primera vez que entras a un hospital, la primera vez que vas a ver un paciente, te dicen, el primer médico o médica que te agarre, docente, te dice, el 70% del diagnóstico se hace durante el interrogatorio. Yo te diría que decimos 70 porque nos da cosa decir que es el 90, y eso si no nos justificaría todo lo que hacemos atrás y por lo que nos pagan. Yo te diría que el 90% del diagnóstico se hace en el interrogatorio. Entonces vos me preguntás, ¿qué lugar tiene la comunicación? Yo te diría, no hay manera de hacer una medicina mínimamente digna sin una excelente comunicación. No mediana comunicación, excelente. Porque estás tratando con alguien vulnerable, con alguien que está en una situación de menos poder, alguien que está avergonzado por estar ahí, alguien que probablemente tiene un dolor, alguien que tuvo que interrumpir su vida diaria, alguien que está en una situación de muchísima fragilidad y que además tiene que tratar de comunicarte a vos lo que pudo decodificar de lo que le está pasando, de lo que le dijeron, de lo que entendió, de lo que ya leyó, de lo que buscó en internet. Mirá el nivel de atención y de empatía comunicacional que tenés que tener como profesional para poder captar todo esto y usarlo a favor del paciente o la paciente. Genial, Gonza, se nos quedó sin tiempo. La verdad que una charla espectacular. Filosofamos, nos hicimos preguntas. Que es un no respondimos nada, pero hicimos preguntas que al fin y al cabo es la tarea. Sí, que está buenísimo que los que están del otro lado también pensemos acerca de este tema que está muy bueno, que tiene que ver con esto, qué pasa con los enfermos, ¿no? A mí me impactó mucho con aquellos que están atravesando ciertas enfermedades, cuántas cosas que pasan que muchas veces nos han contado, así que genial poderte haberte sumado aquí a un café con Nico. Nos queda de todo para otro, deporte, vacuna, tenemos todo para encontrarnos otras veces, seguro. Siempre es un placer, Nico, charlar. Pensar en voz alta, que es un poco lo que me parece que está bueno hacer. No aseverar, sino pensar estas cosas y ir tratando de problematizarlas, y con un café, que yo soy un amante del café, sí, a mí también me encanta. Siempre es algo bueno. Genial. Bueno, para cerrar, contame qué estás haciendo hoy. Me contabas que estás disertando por todo el mundo. Estoy, por suerte, hicimos varios estudios de investigación en vacunas. Sobre todo estamos trabajando mucho con las vacunas maternas contra el virus sincicial respiratorio, el virus de la bronquiolitis, en pediatría. Eso es como el centro de todos nuestros inviernos en todo el mundo. Y bueno, nosotros participamos activamente en los primeros estudios de la primera vacuna materna contra el virus sincicial respiratorio, para que los bebés ya nazcan con las defensas, que está en el calendario nacional de vacunación de Argentina. Y como nosotros desarrollamos también el primer estudio de la efectividad de esta vacuna en el mundo real, bueno, lo estamos comunicando en todo el mundo porque fueron muy buenos resultados, así que por suerte estamos dejando bastante a contar los resultados. Bueno, con mucho trabajo, Gonza. Un gusto. Gracias por haberte sumado. A todos Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por sumarte. A todos ustedes, como siempre, la propuesta. Hacemos la pausa aquí en el Canal 11. Los espero el próximo fin de semana. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.